Amén. Pueden tomar asiento, por favor, hermanos. Queremos aprovechar para saludar a las personas que nos visitan a través de las redes sociales. Mi nombre es Gustavo Aguilar, siempre me gusta decirlo, por la misericordia del Señor, el pastor de la iglesia Casa del Pan. Y les vamos a invitar a que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Vamos a estar compartiendo hoy un mensaje bien hermoso sobre la honra a Cristo. Lucas capítulo 14, vamos a estar trabajando en los versículos del 7 al 25. Es un mensaje un poquito largo el texto que vamos a leer, no así la enseñanza. Vamos a ver qué nos va a enseñar el día de hoy el Señor. El propósito que tenemos con este mensaje básicamente es propiciar un estilo de vida que honre a Cristo. Y el tema del mensaje que le hemos colocado es aprendiendo a honrar a Cristo. Así que vamos a comenzar a leer desde el versículo 7 y vamos a leerlo hasta el 24. Dice de la siguiente manera: Cuando Jesús vio que los invitados a la mesa escogían los mejores lugares, les contó una parábola. Cuando te inviten a una boda, no vayas a sentarte en el mejor lugar, no sea que otro de los invitados sea más importante que tú, y cuando venga el anfitrión te diga: dale tu lugar a este otro, porque entonces con toda vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. Así que cuando seas invitado, ve más bien a sentarte en el último lugar, para que cuando venga el anfitrión te diga: amigo mío, ven y siéntate más adelante. Así serás honrado delante de los otros invitados a la mesa, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También le dijo a su anfitrión: cuando ofrezcas una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes y vecinos ricos, no sea que ellos también te vuelvan a invitar y quedes así compensado. Al contrario, cuando ofrezcas un banquete, invita a los pobres y a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque aunque ellos no te puedan devolver la invitación, tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto y le dijo: dichoso el que participe del banquete en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre ofreció un gran banquete e invitó a muchos. A la hora del banquete envió a su siervo a decir a los invitados: vengan, que la mesa ya está servida. Pero todos ellos comenzaron a disculparse. El primero dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Por favor, discúlpame. Y otro más dijo: acabo de casarme, así que no puedo asistir. Cuando el siervo regresó, le comunicó todo esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le dijo a su siervo: ve enseguida por todas las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Cuando el siervo le dijo: Señor, se ha hecho lo que mandaste a hacer y todavía hay lugar, el Señor le dijo al siervo: ve entonces por los caminos y por los atajos y hazlos entrar por la fuerza. Quiero que se llene mi casa. Quiero decirles que ninguno de los que fueron invitados disfrutará mi cena. Decimos que el título de este mensaje es Aprendiendo a honrar a Cristo. Y es un mensaje que básicamente lo que nos va a enseñar es que honrar al Señor, decir yo glorifico el nombre del Señor, o gloria a Dios, o honramos el nombre del Señor, es más que palabras. En realidad eso implica toda la entereza de nuestro ser, implica cada una de las cosas que nosotros hacemos. Pero hoy en día, cuando nosotros vemos a la iglesia, es muy común escuchar a la gente recitando versículos o escuchando que algo pase diciendo gloria a Dios o bendito sea el nombre del Señor, y eso no está mal. Eso está bien, porque la palabra nos enseña que nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que glorificar a Dios también con nuestras palabras. Pero aunado a esto, Dios también está viendo nuestra vida completa, nuestra agenda, la manera en la cual nos conducimos, el fruto de nuestra vida, lo que yo hago. Porque está esta tentación de que muchas veces el cristiano viene a caer en lo que nosotros denominamos tal vez como una vida correcta. Y yo no fumo, no tomo, no bailo pegado, dice uno. Y digo gloria a Dios. Pero cuando se mira la vida de esa persona en función de lo que es el cristianismo, que es seguir a Cristo, hay una gran brecha. ¿Okay?
Y esto apunta claramente a esa religiosidad que muchas veces nosotros vemos allá afuera, en la cual pensamos que caminar con el Señor, pues básicamente es ir a una iglesia, o yo colocarme una etiqueta de cristiano, andar una pandereta o andar una Biblia. Y entonces eso es ser cristiano. Pero nótese que la expectativa de Dios acá, en esto que vamos a estar revisando, va más allá de esto. El Señor nos colocó en la tierra, decimos nosotros, con un propósito. Amén. Y ese propósito va más allá de crecer, nacer, reproducirse y morir. Va más allá de conquistar cosas en esta tierra, de lograr lo que la gente dice, estar bien. Tiene que ver con mucho más que eso. El Señor quiere que nuestra vida verdaderamente sirva para honrarlo a Él. ¿Quién quiere glorificar al Señor con su vida? Aprender a honrar a Cristo con su vida entera. Eso es lo que nosotros venimos aquí a hacer. Ahora, coloquemos las cosas en perspectiva. ¿Dónde ocurre eso? ¿En qué momento viene Jesús a decir estas palabras? Esto ocurre después de una sanidad, la cual estuvimos comentando, desarrollando un mensaje hace algunas semanas, donde Jesús dice la palabra que es invitado a la casa de un fariseo muy importante. Y estando allí hay un hombre que tenía hidropesia, una enfermedad que básicamente lo que hacía era que retuviese agua, y entonces Jesús lo sana. Pero en medio de esta cena entonces, de este banquete, ocurre semejante acontecimiento. Jesús mira a aquel hombre, lo traen a su presencia, y entonces Jesús viene y sana a esta persona. Estaba claramente el fariseo, estaban los amigos de él, estaba gente importante en ese lugar, eran los que él había invitado, y entonces Jesús viene y lo sana. Y en el momento que ocurre esta sanidad, vemos que las personas comienzan a hacer algo particular, comienzan a buscar el mejor lugar donde sentarse estando allí. Pensemos por un momento, claro, estaba el fariseo que era el más importante, pero había alguien más importante en ese lugar. Estaba el Mesías, estaba el Hijo de Dios, aquel que muchos de ellos no lo reconocían o simplemente lo veían como un maestro, como un personaje de interés, alguien que en algún momento habían visto y escuchado. ¿Sí? Vuelva a ver al que está al lado, dígale, ¿para usted quién es Jesús? Dígale, ¿para usted quién es Jesús? Y vemos que Jesús les hace una recomendación allí, les dice que cuando usted vaya a una fiesta o vaya a un lugar importante, no busque sentarse en el mejor sitio, ¿cierto? Ahora usted va a decir, pero pastor, si yo voy al concierto y pagué la mejor entrada, ¿no voy a sentarme en el mejor lugar? No, no es eso de lo que está hablando el Señor aquí. Él está apuntando a una actitud en el corazón de estas personas, y era esta de querer buscar reconocimiento y entonces estar cerca de la persona más importante que había en el recinto. Aquí hay que tener algo presente. Y es, bueno, digamos que una pauta cultural. En estos lugares, en estos sitios, las mesas por lo general tenían forma de U, como una escuadra. Entonces, la persona más importante, pensemos que es una escuadra, tenía que sentarse en el centro de la mesa. Y cuando llegaba la gente, los más importantes tendían a llegar de último. Entonces, ¿qué pasaba? Si estaba el más importante, venía alguien que no era tan importante, se sentaba al lado y llegaba la otra persona que sí. Tenía que moverse, todos tenían que desplazarse para que aquel entonces tomara el lugar donde tenía que estar, ¿cierto? Entonces era, en un sentido, una vergüenza. Y para estas culturas, el tema de la identidad, el tema de la vergüenza es muy importante para ellos. Y en la palabra del Señor también. Pero entonces, aquí Cristo a lo que está apuntando es a este deseo que se puede ver en ellos y se puede ver en la humanidad entera, de querer reconocimiento, de estar sentado en el sitio más importante. Y es esto lo que Jesús les está hablando a ellos. No se trata simplemente de querer sentarse en un buen sitio, sino a esto. Y cuando vemos esa actitud en estas personas, tenemos que preguntarnos cómo está nuestra sociedad hoy en día. Y creo que es prácticamente un espejo de lo que se veía allí presente. Estamos en una cultura adicta al reconocimiento. Y basta con que usted lo vea en las redes sociales, la gente deseando que le pongan cada vez más likes. ¿Quién es el que toma la mejor foto? Ya no le caben 1 o 2 filtros más. Ahora el app que más se vende es la que tiene más filtros. Se lo digo desde la perspectiva de un ingeniero de software. Las apps que más se venden en esto son las que tienen más filtros. ¿A qué apunta? A que las personas quieren cada vez verse mejor, tener más reconocimiento, estar en la mejor foto, salir en la primera plana, porque es algo que apunta a una actitud de su corazón. ¿Y de qué les está hablando entonces Jesús aquí? Viene y les dice lo siguiente: porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Quiere decir que esa actitud interna del corazón, de querer siempre ser reconocido, de estar más allá, es algo que nosotros tenemos que observar, es algo que tenemos que ponerle atención, porque puede hacer que nuestra identidad, quien nosotros somos en el Señor, no esté sobre un cimiento correcto. Esté sobre alguna de las cosas que la sociedad reconoce como un ídolo, sea la apariencia, sea el dinero, sea el, abro y cierro comillas, éxito como lo enseña el mundo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona llega a comerse este engaño del enemigo? Pierde la visión de la vida, se desenfoca. Y entonces comienza a ver todo lo que hay allá afuera como el verdadero sentido de las cosas. Aquello por lo cual yo tengo que desgastarme y no importa cuánta energía, fuerza invierta en esto, eso es lo que voy a hacer hasta que yo y mi ídolo estén contentos. ¿Ok? Estamos aquí. No se oye nadie. Esto es algo, hermanos, que como hijos de Dios tenemos que prestarle muchísima atención. ¿Sabe por qué? Porque nosotros a cierto caminar, a cierta altura en el caminar cristiano, decimos, como mencionábamos antes, bueno, yo ya no estoy pecando en algo grosero, yo no estoy adulterando, pastor, yo ya no me estoy yendo para la discoteca, ya no jalo las líneas, ya no evado impuestos, ya no estoy haciendo las cosas mal. Eso está muy bien, eso glorifica al Señor, pero toda tu vida, estábamos diciendo al principio, tiene que honrar a Cristo también. Y entonces aquí es donde viene este tropezadero en el cual muchas veces, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. ¿Ok? Pastor, ¿y qué es lo bueno que no estoy haciendo? Ya vamos a verlo, hermano. Ya vamos a verlo. Va más allá de simplemente no pecar, no caer en un pecado grosero, en algo evidente. Tiene que ver con que nuestra vida verdaderamente gravita, esté polarizada en función de la agenda de Dios. ¿Quién dice amén? Entonces, nosotros no estamos aquí para estar siguiendo a los influencers del mundo. No estamos aquí para ver qué es lo que dicta la revista Prestigio. No estamos aquí para acaparar. Estamos aquí verdaderamente para servirle al Maestro. Y si nuestra vida a lo interno pesa más lo que el mundo nos está diciendo, entonces hay un problema. Y es algo que tarde o temprano nos va a hacer tropezar, hacer un drifting, salirnos por la tangente de lo que el Señor quiere. Y después vamos a blanquear nuestras motivaciones con un gloria a Dios nada más. Pero en el fondo, en la práctica, en tu día a día, no estás haciendo lo que el Señor te mandó a hacer. Hola. Pastor, yo voy todos los domingos al culto. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo diariamente para orar? 3 minutos. Pastor, pero yo no falto al culto. ¿Cuánto tiempo inviertes en leer la Biblia? Seguir a Dios no tiene que ver con venir al culto, eso es una parte. Ser un discípulo de Cristo tiene que ver con tu entrega diaria a Él, con rendir tu presencia delante del Señor, rendirte a la presencia del Señor, con permitir que el Espíritu Santo venga a transformarte para que entonces pueda hacer lo que el Señor quiere en tu vida. Amén. Entonces el ser humano busca reconocimiento, estamos viendo, eso es lo que quiere, y el Señor le dice que el que se enaltece será humillado. ¿A qué nos está apuntando aquí el Señor? Que Él lo que quiere de nosotros es que nos humillemos. ¿Y qué es humillarse? Desarrollar humildad en nuestra vida. ¿Para qué entonces necesitamos nosotros eso? Para que podamos estar en el centro de nuestra identidad, de lo que Dios ha dicho de nosotros, y que no venga a dibujarla nada de lo que está allá afuera. Cuando nosotros estamos delante del Señor, entonces Él te va a decir verdaderamente quién tú eres. Dios te va a definir, tú vas a aprender quién eres en Cristo y no vas a estar buscando que nada ya te ponga una etiqueta. Que el mundo te aplauda, que la sociedad te diga quién eres tú, buscando los mejores asientos en las mesas, sino que la opinión de Dios te define. Amén. Y cuando eso pasa, entonces estás bien encaminado. ¿Encaminado a qué? A conocer lo que es la humildad. Y la humildad es un atributo vital para que nosotros podamos caminar como el Señor lo quiere. ¿Qué es la humildad entonces, pastor? La humildad, comencemos por decir que es tener el concepto correcto de nosotros mismos, no lo que dice el mundo. Dice la palabra del Señor en Romanos 12:3. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tengan más alto concepto de sí mismos que el que deben tener, sino que piense de sí mismo con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros.
Si yo le hago una pregunta a usted personalmente y le digo, ¿quién dice Dios que es usted? ¿Qué podríamos poner en una hoja en blanco? Y si le preguntara, ¿quién es usted? Muchos van a decir, yo soy un empresario, yo soy un ingeniero, yo soy un médico, yo soy esto, yo soy lo otro. No, ¿quién es usted? No qué desarrolló en su vida en algún momento profesionalmente. ¿Quién es usted? Yo soy un hijo de Dios. ¿Y a qué te llamó Dios en esta vida? A esto, a esto y a esto. ¿Y qué estás haciendo para que ese propósito de Dios impacte a tu familia, impacte a tus hijos, impacte a tu casa, impacte tu negocio, impacte tu empresa? Esas son las respuestas que nosotros tenemos que colocar en esta tierra. Así como Jesús dice la palabra que desde niño estaba embebido, inserto, dice, en los negocios del Padre. Así es como nosotros tenemos que vivir. Nótese cómo hay una gran distancia en la manera en la cual el mundo vive y muchas veces la iglesia vivimos también, y la forma en la cual Dios quiere que nosotros vivamos y caminemos en esta tierra. No es simplemente yo lo busco cada 7 días o de vez en cuando hago el pasarraya y continúo. Dios te está llamando a algo muchísimo más profundo. ¿Quién dice amén? Mas nótese que esto es un mensaje totalmente contrario a lo que uno escucha hoy en la sociedad. ¿Qué es lo que la sociedad le dice a la gente? No le enseña a ser humilde. La sociedad te va a decir cosas como la siguiente: sos un campeón, te mereces lo mejor. A ver, nosotros somos valiosos por la sangre de Cristo. Claro que sí, usted es valioso y yo soy valioso también porque tenemos la sangre de Cristo. Merecemos cosas. Depende. Usted se está esforzando por esas cosas. ¿Quiere Dios que usted quiera esas cosas? Eso es diferente. Porque si yo paso mi vida pensando, es que yo me merezco tener, no sé, media parte de la isla de Dubái, entonces vas a pasar en tu vida totalmente cansado, invertido en conquistar algo que quién sabe si Dios te llamó a eso. Tal vez Dios te puso a hacer otra cosa en la tierra. Pero podrían venir entonces los ídolos de este mundo a sacarte totalmente del plan que Dios tenía y de una manera muy sutil, muy suave, hacerte perder el norte en Dios. Hola. Desenfocarnos de lo que el Señor tiene. Induce de una manera suave un egocentrismo y nos saca de lo que el Señor quiere con nuestra vida. Imaginémonos por un momento en esa mesa. Estaba el Mesías, acababa de hacer una sanidad y de un momento a otro, ¡pum!, todo el mundo al banquete buscando las mejores mesas. ¿Qué era lo que tenían que hacer ahí? Pongan a Jesús en el centro. Él es el que merece la atención. Pero ya estaba todo el mundo acomodándose para recibir el reconocimiento que se necesita. Y aquí hay como una tensión también cuando se habla de humildad. Porque entonces, ¿qué significa eso? Hay a veces una distorsión del concepto de humildad. Y uno escucha allá afuera que se dice los humildes, como refiriéndose a la gente tal vez pobre. La humildad es estar usted en su centro con Dios. Es saber quién es usted en Él. No quiere decir que usted va a andar como una alfombra debajo del piso. Y tenemos que tener una conciliación entre dos realidades. Nosotros somos pecadores, ¿cierto? Y como tales merecíamos el castigo de parte de Dios, pero también somos hijos de Dios y hemos sido redimidos por Él. Entonces, que tú seas humilde no quiere decir que te vas a poner de alfombra, pero tampoco quiere decir que como hijos de Dios vas a andar totalmente a la libre por la vida, haciendo lo que quieres sin necesitar a nadie. Vas a necesitar humildad, vas a necesitar también fe, porque la palabra dice que en Cristo todo lo puedo. Entonces el Señor te va a llevar a veces a conquistar cosas para Él, pero vas a tener un contrapeso y esa es la humildad. Y cuando ese contrapeso, cuando ese balance, ese equilibrio está en tu vida, entonces vas a poder ir dando cada paso con pies de plomo. Y vas a evaluar si ese ángulo en el cual estás dando la pisada obedece a lo que el Señor quiere, o si más bien es una iniciativa humana que te quiere sacar de lo que el Señor busca. Si ese paso que estamos dando más bien va en un ángulo que nos lleva a construir nuestro propio reino, nuestro propio reinito, a edificar en una dirección que no es la que el Señor quiere para nosotros. ¿Qué más podemos decir de la humildad? La humildad o la ausencia de ella se va a revelar en algo muy práctico y es cómo tratamos a las personas. La manera en la cual usted trata a la gente dice muchísimo de quién usted piensa que usted es.
¿Y qué piensas de las personas también? ¿Y qué deberíamos nosotros pensar de las personas, pastor? Nótese lo que dice la Biblia en Filipenses 2:3. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando, oiga esto, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Piense en la persona con la cual usted interactúa cuando va a trabajar, piense en el guarda del parqueo, en la muchacha que lo atiende en el supermercado, piense en la señora que limpia la escuela de su hijo, piense en cualquier persona y mírelos como superiores a usted mismo. Qué difícil, sí es difícil, porque nosotros como seres humanos, en esta humanidad, en este estuche caído, estamos muy corroídos por el orgullo. Y siempre el ser humano busca los mejores lugares, busca colocarse en una posición que no es la que el Señor quiere. Y Él nos manda aquí a seguir entonces un ejemplo que viene a trastornar y a trastocar toda nuestra personalidad e identidad. ¿Cuál es ese ejemplo? Es el ejemplo de Cristo. ¿Cómo lo hizo Jesús? Ahí mismo Pablo lo desarrolla y nos dice que hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Jesús, quien siendo en forma de Dios, coloquémonos por un momento esa idea en la cabeza, Él estando a la diestra del Padre, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, quien estando allí, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Vea, usted puede ser el CEO más importante, puede ser la persona más grande, pero si usted no puede bajarse de ese sitio para hablarle a una persona del Señor y para vivir su vida normal y ver a la gente como superior, tenemos un problema. Y necesitamos ahí clamarle al Señor para que venga a trabajar en nuestro corazón. Sino que se despojó a sí mismo, y oiga esto, y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló así y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Haya en ustedes ese mismo sentir. Dígale a la persona que está al lado, haya en usted este mismo sentir. Siga usted este mismo ejemplo. Aprenda usted a copiar esos pasos y esa manera de comportarse. Que Jesús, habiendo estado a la diestra del Padre, omnisciente, omnipotente, con toda la autoridad ceñida, dice que se despoja de eso para venir a ser como nosotros, a tener hambre, a nacer del vientre de una mujer, a depender de un par de personas imperfectas, sus padres, a caminar. Imagínense Jesús cómo pudo comportarse teniendo padres imperfectos. ¿Cómo se comportaba cuando José y María se echaban una bronca? Ay, pastor, qué carnal ese comentario. No, ellos eran imperfectos, hermanos. María era imperfecta y José también. En algún momento tuvieron sus desavenencias. ¿Cómo se comportaba Jesús cuando a María se le olvidaba bajar el almuerzo? ¿Se ponía angry? Lo digo por algunos que se enojan cuando les da hambre. ¿Cómo se comportaba Jesús en medio de esta humanidad? Él decidió despojarse de todo ese grado de perfección, de gloria, de grandeza, de realeza, para estar en medio de nosotros, los humanos. Y ese mismo ejemplo tiene que estar aquí, para poder comportarnos en medio de la gente en la cual Dios nos ha mandado a servir. Y le digo eso también a toda la gente que está aquí, que es llamada a servirle al Señor. Vea, hermanos, a nosotros nos va a tocar interactuar con gente imperfecta, porque si no, ¿para qué está la iglesia? La iglesia es un taller de pecadores. A cada uno de los que estamos aquí, Dios nos trajo con cuerdas de amor para irnos transformando y procesando. Entonces, cuando usted ve que su hermano se comporta de una manera que no es la correcta, que de pronto está pecando o haciendo algo que no está bien, no se sorprenda, hermano, descubrió la rueda. Eso es así. Lo que tenemos que hacer es orar los unos por los otros, guardando el vínculo de la unidad en el Espíritu, dijo Pablo. Es de eso que se trata, es esa fuerza, esa sinergia, lo que hace que la iglesia se mantenga unida y podamos entonces en el amor de Dios avanzar. Vea, llega un punto en su caminar donde usted sí
no va a pecar, como decíamos, de manera grosera. Y Dios te va a llamar a que tú muestres el amor de Él. Dios muestra su amor, sí, pero también Dios nos dice a nosotros, nos pide que mostremos su amor. ¿Y cómo es el amor de Dios? Lo hemos dicho y enseñado en otras maneras, en otros días. El amor de Dios no es transaccional. El amor de Dios no está porque me caes bien, nos llevamos bien, nos parecemos, entonces yo te abro mi amor. El amor de Dios es en una dirección nada más, fluye en una. Él nos amó estando muertos en delitos y pecados. En nuestro peor momento ese amor fue. Entonces, cuando Dios te está pidiendo que ames con su amor, lo que te está mostrando es un escenario en el cual te vas a encontrar personas imperfectas y con errores. Y tú vas a venir y vas a mostrar el amor de Dios a pesar de. Y ese amor tiene un poder transformador increíble. Te vas a topar con personas que van a hacer mal. Te vas a topar con gente que de pronto se comportó de una manera incorrecta contigo. Y cuando tú te mueves en ese amor, eso va a comenzar a producir un cambio allá afuera. Va a comenzar a trastocar los corazones. Va a comenzar a seducirle en el buen sentido, así como ese amor nos sedujo a nosotros. Que dice que al que a mucho amó, el que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando tú eres un canal de ese amor de Cristo hacia las personas, la gente puede notar que tú no estás respondiéndole en la carne, que no estás simplemente comportándote de una manera porque me hiciste y yo te hago, sino esa persona está mostrando el amor de Dios. Hay un fruto presente en su vida, hay algo que no puede fingir porque eso no es humano, eso proviene del cielo. ¿Quién dice amén? Entonces, el modo en que tratamos a los demás es importante, pero también el modo en que tratamos a los demás afecta el modo en que Dios nos trata. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿por qué a veces me topo con gente con ciertas características en la vida? ¿Por qué a veces como que la sociedad se comporta como un espejo? ¿Cómo estás tratando a las personas? ¿Cómo estás mostrando el amor del Señor? Ah, no, en la iglesia sí, pastor, pero afuera es que es otra cosa, es que uno vive vidas tan atareadas y la gente se brinca el semáforo. No, hermano, es allá más fuera el lugar donde tenemos que ir a mostrarlo. Ese es el campo en el cual yo tengo que abrirme y tengo que ponerme la armadura y tengo que ponerme los zapatos para entonces poder hacer lo que el Señor quiere con nosotros. ¿Quién dice amén? Tiene que haber entonces en nuestra vida humildad para poder ubicarnos donde el Señor quiere. Pero nótese también algo que el Señor dice aquí, y es que en medio de ese banquete Él les dice que no inviten a sus amigos y a los ricos y a las personas que están cerca, sino que vayan y llamen a los cojos y a los pobres. Quiere decir esto que nosotros no podemos hacer actividades con familiares y gente de nuestro círculo social de ninguna manera. El Señor les está hablando aquí de algo diferente, y es la necesidad de que nosotros también abramos nuestro círculo social. Vea, como cristianos ocurre un fenómeno. Estadísticamente hablando se dice que del año 2 al 13, en el cual una persona se convierte al Señor, su círculo social cambia y viene a hacerse más de gente de iglesia. Y eso está bien, porque hay personas que uno en la vida tal vez tiene que irlas sacando. Dios te va a llevar a eso. Pero también nosotros tenemos que buscar tener un círculo social amplio, con pecadores también, por motivos estratégicos. ¿Quiere decir que entonces me puedo ir para Las Vegas de fiesta con los pecadores? Ore y evalúe, hermano. Depende a dónde vaya a ir. Si usted me dice, voy a ir al Gran Cañón y vamos a orar y entonces vamos a... Tal vez. Pero si yo lo veo a usted en la discoteca y, ¿verdad?, bailando con Daddy Yankee y esas cosas, de pronto como que hay que orar más, hay que ayunar. Hay que tener relación con los pecadores del mundo. Claro que sí, si Jesús tenía amigos con los pecadores, pero es por motivos estratégicos, no es para la parranda. Es para que puedas entonces acercarte a ellos, mostrarles el amor del Señor y que puedan venir a conocerle a Él. Tenemos que abrir nuestro círculo de influencia. Amén. Porque si no, entonces nos quedamos en las trincheras y qué fácil es mostrar el amor entre nosotros, con los que estamos aquí. Bueno, en ocasiones, pastor, yo sé, hay gente que todos estamos en procesos, todos estamos aquí.
mas tenemos que abrirnos para que eso pase. Tenemos que llevar el amor del Señor. Ahora, nótense lo que pasa acá. El Señor habla esto, y en medio de ese momento así como tan tenso, imagínense que Jesús dice esto, sale, como diría alguien, un Juan Vainas, ¿verdad? Un comentario al aire. En el versículo 15 sale uno de los que están allí, yo me lo imagino que como para calmar las aguas, y dice: uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto y le dijo: dichoso el que participe en el banquete, en el reino de Dios. Un comentario ahí, una interrupción como para calmar la cosa un poco, pienso yo, para bajar la tensión del momento, pero también Jesús aprovecha esto de una manera maravillosa, para hacerles a ellos ver las suposiciones que tenían los israelitas y conectar con algo muy valioso que viene a mostrarles a ellos pues lo que el Señor quiere de parte de Él para sus vidas. Él viene a asumir que ellos van a estar en el reino de Dios en algún momento. Dice: dichosos los que estén en el banquete en el reino de Dios, aprovechando que estaban en una cena en ese lugar. Y entonces Jesús les cuenta este relato en el cual Él les dice que en el día de la gran cena, viene a contar esto, dice que un hombre había convocado a sus amigos para que fueran. Y ocurre algo en estas culturas, de nuevo, una pauta cultural, que es que ellos no tenían microondas, no tenían baño María tampoco. Entonces, cuando se hacía un banquete y una cena de estas, se servía la comida y era a comer, ¿cierto? Entonces, se daba la fecha por adelantado y las personas se asumía que habían confirmado. Cuando era la hora del banquete, entonces se avisaba para que todos llegaran. No había carro, entonces usted no iba a esperar que alguien viniera de tan largo, era un círculo cercano y llegaban. Pero resulta que en medio de que pasa esto y sale el criado del Señor a llamar a los invitados, cada uno de estos comienzan a salir con cosas y comienzan a decirle: no, mira, pero es que pasó esto, y no, mira, ocurrió lo otro, es que tengo este inconveniente, pasó una cosa, y le dan entonces aquí, digamos que al Señor, varios tipos de excusas. Una excusa es que uno había comprado un terreno y tenía que ir a verlo. Otro viene y le dice que es que había comprado unos animales recientemente, unos bueyes, tenía que ir a revisarlos. Y el tercero viene y le dice que es que se acaba de casar, es un recién casado. Y cuando escuchamos estas pautas o estas excusas, más bien nos damos cuenta de que no son muy diferentes de las que uno escucha hoy en día en la iglesia. Pero también cuando les prestamos atención nos damos cuenta que como que no hay mucha coherencia entre ellas. Si usted compra hoy un terreno y le habían avisado hace días que tenía este evento, bueno, el terreno no se iba a trasplantar de un lugar a otro. Se puede ir a verlo otro día después, ¿cierto? Luego las yuntas de bueyes. Por lo general, los eventos como estos se hacían en la noche. Entonces, ese tipo no iba a ir a ver la yunta de bueyes para ponerse a arar en la noche, ¿verdad? Era como incongruente. Y luego el tercero, que estaba recién casado, bueno, ¿por qué no lleva a la esposa a la actividad? Estaba recién casado, que era tan importante que no podía ir en ese momento. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que cuando nosotros en esta vida no hemos desarrollado esta humildad que estábamos hablando, este centro, este entender quién nos puso aquí en la tierra, para qué estamos, dónde estamos y para dónde vamos, es muy sencillo que las añadiduras nos saquen del camino. Y entonces la bendición o la añadidura puede volverse un estorbo en sí misma. No es algo pecaminoso. No era pecado que se comprara un terreno, el Señor no estaba censurando eso. No era pecado que se compraran los animales o que se compraran cosas, mucho menos casarse. Pero muchas veces el pueblo de Dios ha sido bendecido, Dios lo bendice con una cosa, con un trabajo, con una empresa, con un matrimonio, lo que sea. Y cuando tú no estás en este centro, en Cristo, que te da la humildad, este contrapeso, este equilibrio que es conocerte en el Señor, cualquier cosa de esas te saca rápido el camino. Y entonces es allí donde dice que hay una respuesta de parte del Señor, y es una respuesta, digamos que un poco tensa, porque dice que Él se molesta bastante. Esto nos está apuntando a algo que tenemos que verlo primeramente a la audiencia original, pero también a nosotros. Conectar con lo que Dios nos dice a nosotros hoy. ¿Qué le estaba diciendo Dios a la audiencia original? Bueno, estos eran israelitas, e Israel estaba en una posición privilegiada respecto a los gentiles y la visita de Jesús.
Cuando Él vino a la tierra, Él vino al pueblo del pacto. Y Él vino para decirles a ellos, se cumplió el tiempo, aquí está el Mesías en la tierra, reconozcan al Hijo de Dios, el proyecto de Dios va a continuar. Esta es la segunda etapa. Pero Israel no lo reconoce. Israel se queda distraído con las bendiciones que tenía, con los privilegios que estaba viviendo, con todas las cosas que había alrededor de ellos, y entonces comienzan a apartarse del propósito de Dios. Y esa fue su desdicha, pero también fue la dicha de la comunidad internacional, porque en ese rechazo de Israel al Mesías, entonces es que el Señor le dice, bueno, entonces vaya por los caminos, y los caminos para ellos representaban los lugares donde se ubicaban los cojos y toda la gente que la veían como despojos de la sociedad, pero también eran los linderos en los cuales estaban las otras etnias, los otros pueblos, y les dice, vaya por los caminos y traiga a toda esa gente, que a los ojos de los israelitas eran los gentiles y era gente que no merecía estar en ese banquete. Entonces, el Señor les está dando aquí un mensaje súper interesante y les está diciendo, ustedes que fueron bendecidos, que tienen todo lo que tienen, que tuvieron el privilegio de haber recibido al Mesías en su propio país y haberle visto predicando y hablando y ver al unigénito de Dios, lo han rechazado. Entonces, no importa, la agenda va a avanzar, el proyecto de Dios continúa. Y Dios manda a traer entonces a toda esa gente que estaba allá. Y allí estamos nosotros. ¡Qué maravilla! Dios abre entonces la salvación para que venga cada una de las personas que pertenecen entonces a los gentiles a Él. Y de esto habían hablado los profetas hacía años antes de que Jesús estuviera en la tierra. Isaías 49:6 dice, hablando el Señor del Mesías, muy poca cosa es para mí que tú seas mi siervo y que levantes las tribus de Jacob y restaures al remanente de Israel. Te he puesto también como luz de las naciones, naciones plural, no de Israel, para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. Aquí está anunciando el Señor a través del profeta Isaías que cuando viniese el siervo de él, el Mesías, entonces él iba a abrir luz y salvación ya no solamente para la comunidad israelita, sino para todas las etnias, para nosotros, para todo aquel que lo reconozca y sepa que Él es Dios. Y podemos ver entonces ahí, entender la expresión del Señor cuando el siervo le dice que no quieren venir y escucha las excusas. Él viene y les dice en el 25, quiero que se llene mi casa. ¿Qué podemos nosotros entender hoy entonces por inflexión hacia nuestros días? Que Dios te quiere en su casa, que Dios quiere que tú participes de Él, de lo que Él ha entregado, de su reino, de las bendiciones que Él tiene para nosotros, pero también Dios quiere que tú te encargues de que esa casa se llene, de que hagamos como ese siervo, de que podamos, entendiendo qué estamos haciendo aquí, hacer que el Evangelio de Dios se comunique y venga a nosotros en el nombre de Jesús. ¿Sí, amén? Podemos notar algo muy interesante, conectándolo con la introducción y lo que estábamos hablando, que es que el cristianismo no es moralismo. Muchas veces la gente piensa de ser cristiano, como mencionamos, no fumo, no tomo, no bailo pegado, no peco, no le hago daño a nadie, entonces estoy bien con Dios. No necesariamente. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, tenemos que ser discípulos de Cristo. ¿Qué es ser un discípulo de Cristo? Es seguir sus pisadas, es comportarnos como Él quiere, es más allá de ir a una iglesia y decir amén. ¿Ok? Y cuando tú estás caminando con el Señor, entonces tienes que prestar atención a todo aquello que quiere sacarte en algún momento de su caminar. Porque las excusas que estas personas estaban dándole al maestro más bien revelaban una condición en el fondo de Israel, y era que no estaban honrando al anfitrión. En estas culturas, para ellos, cuando una persona distinguida les invitaba y ellos rechazaban, era algo mal visto. Entonces, lo que el Señor está mencionando aquí, a la luz de estas excusas que el pueblo le presentó, es que muchas veces el corazón del pueblo de Dios no está en su centro respecto a Dios, y es por eso que no camina como Él lo quiere. Están distraídos con las ocupaciones y las añadiduras.
Están viendo otras cosas. Es que le pedí tanto a Dios por este trabajo, por esta empresa, por esta esposa y este esposo, y cuando lo tienen, de un momento a otro es como que Dios se salió del mapa, Dios se desapareció. ¿Cuál es el problema aquí? El corazón. No puede pesar más la añadidura que el que te dio esto. Tienes que estar en tu centro con el Señor para poder conectar. Estos invitados de parte del Señor y sus vidas estaban tan ocupados, tan desconectados, que eventualmente se desconectaron de lo más importante. Entonces déjeme hacerle una pregunta a usted. ¿Qué tan ocupado está usted en la vida? Yo estoy muy ocupado también. Pastor, ¿cómo? ¿Usted está ocupado? Sí, claro, hermano. Trabajo, tengo esposa, tengo hijos, tengo que hacer ejercicio, tengo que estudiar y hay una iglesia, hay muchas cosas. Y por encima de todo esto, la relación con Dios. Entonces, ¿cómo hacemos? Siguiendo la sabiduría bíblica. ¿Qué dice la Escritura? Tiempo para todo hay. Tiempo para amar, tiempo para abstenerse de abrazar, tiempo para hacer, tiempo para dejar de hacer, tiempo para orar, tiempo para trabajar, tiempo para todo hay. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a organizarnos? ¿Cómo vamos a hacer para poder caminar con el Señor? Lo primero es el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Sentirse mal es parte, pero en realidad lo que implica es un cambio, donde usted dice, sí, está mal, mi agenda está demasiado saturada, pero ¿cómo hago? ¿Tengo que renunciar? No necesariamente. Lo que tienes que hacer es reacomodar tu agenda para honrar al Señor y sacar las excusas, ¿sí? Pero el paso número 1 para ordenar tu agenda no es colocar lo más importante de tu trabajo, es colocar al Señor primero. Darle las primicias de tu tiempo a Dios. Si tú colocas esa primicia allí, si tú comienzas tu día en la presencia del Señor, entonces todo lo demás, por rebote, por sinergia, Él lo va a acomodar. Que la palabra del Señor dice, si las primicias son santas, el restante de la masa también. Si tú santificas tu tiempo, presentándote temprano de mañana, como dice David, temprano yo te buscaré, Señor. De madrugada me acercaré a ti. Si tú comienzas buscando al Señor, entonces en ese momento Él va a trastocar tu mente, va a orientar tus ideas y todo tu ser, y lo que hagas, Él lo va a bendecir tras de eso. Y es allí donde usted descubre esto que dice la palabra, que Él nos da las fuerzas del búfalo, que Él nos rejuvenece como las águilas. No ha llegado la mitad del día y ya usted hizo todo. Qué raro, ¿para qué el Señor hizo que todo saliera tan rápido? ¿Para qué cree usted? Para que tengas más comunión con Él, para que puedas orar, estar en su presencia y después Él te bendice con todo lo que tienes que hacer también. Pero cuando nosotros estamos más detrás de la añadidura, es que tengo que ver el terreno, es que el proyecto, es que la esposa, es que aquí, es que allá, es que usted no sabe, es que yo paso tan ocupado. Cuando estamos tan ocupados y tan afanados, entonces eso te consume. Uno siembra lo que uno cosecha. Siembras afán, siembras ansiedad, el afán y la ansiedad te van a consumir, porque sorpresa, el trabajo no va a dejar de estar. Va a haber y cada día más. Pero cuando buscas al Señor y le rindes tu tiempo a Él, ¿qué es lo que va a acontecer? Que el Espíritu Santo te va a ubicar, te va a colocar en tu centro, vas a tener el concepto correcto de ti mismo y vas a poder priorizar las cosas en la vida. Vas a decir sí y vas a decir no también. Vas a aprender cuándo, pero es que tengo tantos proyectos y vienen 10 más, los voy a agarrar también. Puede ser que Dios quiera que agarre 5 más, que pongas una pausa a esto otro, para que entonces Él te bendiga, puedas tener tiempo con Él y también Él bendiga lo que estás haciendo. Y no vayas entonces a estar tan saturado que inclusive el tiempo para el Señor, para acercarte a Él, ya lo tienes acaparado. Comienza entonces tu día colocando a Dios primero y así en todos tus asuntos, para que de una manera elegante Él venga a trabajar en todo lo que estás haciendo. Evalúe su nivel de ocupación para ver si es santo, si es sano, si te estás de pronto sobresaturando en lo que estás haciendo. Y démonos cuenta de algo, no hay excusa válida para el Señor. Ni el matrimonio, que era tan santo, parecía como una gran excusa, tampoco. Dios mismo te dio el matrimonio. ¿Por qué va a ser esto un estorbo para acercarte a Él? Y esto podemos verlo también a nivel de la familia. Muchas veces la familia se genera esta tensión.
Y es muy sencillo que como familia pongamos actividades familiares todos los fines de semana. Cuando se da uno cuenta tiene 3 meses de venir a la iglesia. Y ahí es donde el cristiano maduro comienza a colocar un equilibrio y decir, bueno, ¿qué es más importante, Dios o la familia? Ambas, pero obviamente Dios está de primero. Entonces, voy a segmentar las cosas, voy a colocar las agendas de tal manera que aún mi familia entienda que para nosotros, como gente que sigue a Cristo, Dios es primero. ¿Sí? Es que vamos a hacer una actividad durante los próximos 4 meses y va a ser todos los domingos en la mañana. Bueno, movámosla en la tarde o hagámosla el sábado en otro horario, porque primero es el Señor. Que no venga la añadidura, más bien hacerte un estorbo en tu caminar con el Señor. ¿Quién dice amén? Todo tiene su tiempo entonces en el caminar con el Señor. Todo tiene su tiempo.